cuáles son los que eh, hay que multiplicar y luego derivar, o dividir y luego derivar, y los que no se hace nada más que dividir o multiplicar. Eso también lo vimos. Sí, ¿Y hasta dónde nos quedamos entonces? creo que vimos un caso práctico o algo así. Uno nada más. Ujú. Este que decía del ingreso. Así No, es. de hecho me parece No, que ya vimos esta parte. aquí nos quedamos precisamente. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Para que vean, ya sea que ustedes tengan esta tablita en su cartoncito o posiblemente estas, si quieren abreviarle para que no tengan problemas de que es mucho texto, pero fíjense, dice calcular el ingreso marginal de un producto de ingreso igual a 8x a la quinta más 5x a la cuarta más 2x cubo menos x cuadrada más x. Ok. Si me vengo a mi tabla, entonces digo, ¿qué me piden? Ingreso marginal. Ah, pues solo tengo dos, esta y esta, la primera y la última. Pero, ¿qué me están, qué me están pidiendo? Digo, perdón, ¿qué me están dando? ¿Ingreso o ingreso promedio? Como me dan ingreso, nada más puedo yo derivar. Y entonces, aquí tenemos que derivamos únicamente, ¿no? Entonces, aquí está nuestra función de ingreso, de ingreso marginal. ¿Ok? Está fácil, está fácil. Luego, fíjense, dice calcular el ingreso promedio de un producto. Si la función de ingreso ya la vimos. Bueno, me vengo a mi tabla. Me piden ingreso promedio y me das ingreso. Entonces, se divide para hacerlo promedio y no se deriva, que es lo que tendríamos aquí. Mi ingreso promedio es como cuando ustedes calculan sus calificaciones. ¿Qué es lo que hacen allí? Bueno, aquí no, podríamos ver, pero ¿qué es lo que hacemos allí? Pues todas sus calificaciones las suman y las dividen entre el número de calificaciones. Entonces, ahí está el promedio. Este es el mismo proceso. Luego, el ingreso promedio de un producto es IP igual a 8x cuarta más 5x cubo más 2x cuadrada menos x más 1. Calcular el ingreso promedio marginal. Como me estás dando el ingreso promedio y me pides el ingreso promedio marginal, entonces únicamente derivamos. ¿Qué es lo que hicimos aquí? Al calcular el ingreso promedio, pues únicamente se deriva. Hasta aquí vamos bien. Sí, profesora. Vean, estamos viendo casi todas las situaciones de la tablita para que vean. Tenemos que poner muchísima atención. ¿Qué es lo que nos dan y qué nos piden? Y entonces ya con eso, pues nada más siguen la recetita. Dicen, el ingreso de un producto es 8x quinta más 5x cuarta más 2x cubo menos x cuadrada más x. Dice, calcular la función de ingreso promedio marginal. Ahora sí, vamos a ver, me dan ingreso, ingreso, ingreso. Pero me están pidiendo el ingreso promedio marginal. O sea, estoy dentro de esta columna. Me dice, se divide para hacerlo promedio y se deriva. Entonces, es lo que tenemos que hacer aquí. Primero, vamos a dividir. Recuerden que como estas son sumas,
El que yo divida sobre X quiere decir que tengo que dividir entre cada término. Si hubieran sido multiplicación, no lo hubiera podido hacer así, nada más con una que dividiera. Pero bueno, aquí estamos dividiendo todo entre X. Ahora, me queda esta situación de primero mi ingreso promedio. Cambia a 8x cuarta más 5x cubo más 2x cuadrada menos x más 1. Y ahora sí, teniendo esto, el ingreso promedio, para calcular el marginal, debo de derivar. Entonces, ya nos queda que nuestro ingreso promedio marginal es 32x cubo más 15x cuadrada más 5e más 4x menos 1. ¿Sí? Y entonces, ahora, acá, me dice, el ingreso es ingreso promedio. 8x cuarta más 5x cubo más 2x cuadrada menos x más 1. Ese es mi ingreso promedio. Si quiero determinar el ingreso, entonces tengo ingreso promedio en estas, ¿sí? Y me están pidiendo el ingreso. Entonces, ¿qué se hace? Se multiplica para hacerlo total y no se deriva. Entonces, vamos a ver, aquí estamos dividiendo, ¿no? No estamos multiplicando, porque me dieron el ingreso promedio, ¿sí? ¿Sí sabemos que es un promedio o no? ¿Alguien sabe qué es un promedio? ¿Un qué, perdón, profesora? Un promedio. Sí, el promedio de tus calificaciones. ¿Sabes qué es? ¿O no? Bueno, básicamente sí sabemos qué es, pero el concepto como tal, no. Bueno, se me borró en ese momento, sí. ¿Cómo es posible? A ver, platica. Como se puede decir como que una parte de un 100%, se puede decir. No, para nada, corazón de melón. No, me estoy confundiendo. Ajá, pero eso es una forma de calcularlo, ¿sí? O sea, el sumar todos los elementos y dividirlo entre el número de elementos, es una forma de calcularlo, que es un promedio. Nadie sabe, ¿eh? Pues nos rendimos, yo creo. A ver, un promedio es un número que me está resumiendo en ese número todos los valores que vamos a promediar, ¿sí? Eso es un promedio, señores. Entonces, cuando yo tengo mi promedio, hagan de cuenta, dije, bueno, saqué 8 de promedio. Quisiera ver entre cuántas materias, ¿sí? Cuánto tuve de, ¿cómo decirles? Si tuve 10 materias, como dijo su compañero, entonces, ¿cuánto es lo que tengo yo que hacer? ¿Hasta cuánto, qué suma tenía yo de todos esos números? En ese caso sería multiplicar 8 por 10
y entonces esa suma me va a dar 80. Lo mismo va a suceder aquí. Si yo les digo, fíjense que en promedio, mi ingreso por vender 50 artículos fue de 1,000 pesos, ¿sí? Entonces, ¿cuántos artículos vendí? Perdón. Porque dijimos, el ingreso promedio es de 1,000. Si vendo 5 artículos, ¿cuánto me ingresó? ¿Qué harían ustedes? A ver, platíquenme. ¿Sí entendimos la pregunta o no? No, ¿podría repetirla, por favor? A ver, yo tuve o tengo un ingreso promedio de 1,000 pesos. Si vendo 5 artículos, ¿cuánto me ingresa en total? A ver, díganme. Es que necesito que entiendan este concepto, cariños. ¿Los 1,000 pesos? Ese es el promedio. ¿Los 5,000 pesos? 5,000 pesos. ¿Qué fue lo que Ok. hicimos aquí? Al decirme un ingreso promedio, lo que tú me estás diciendo es, por cada artículo yo recibo tanto. A lo mejor no es el precio real, sino que recuerden que como tengo muchos precios dependiendo de la cantidad de X, ¿sí? ¿Se acuerdan que ayer lo vimos? Que les decía, el problema con todo esto de la derivada y demás es porque mis precios en el ingreso o mis costos variables en el costo, ¿sí? Están cambiando dependiendo de cuánto vale X. ¿Se acuerdan que yo les decía? No es como una función lineal. En mi función lineal, el concepto marginal sería una constante. Si yo vendo, no sé, vamos con el pan. Si yo vendo 100 panes a 5 pesos, voy a recibir 500. Si vendo 10, me van a ingresar 50 pesos. Si vendo 1,000, me van a ingresar 5,000 pesos. En ese momento deriven, a ver, si mi función fuera ingreso es igual a precio por cantidad, ¿de cuánto es el ingreso promedio? O el precio promedio, si quieren. 5, ¿no? A ver, Sí. si nos está quedando claro, por favor, los demás. Ya despiértense, por favor. Sí, bueno, más o menos. A ver, corazón de melón. Cuando tú tienes una función lineal, ¿qué es lo que sucede? Que si tú derivas una función lineal, te va a quedar una constante, ¿no? ¿Por qué? Una función lineal es mx más b. Entonces, si yo derivo esa constante, esa función que me queda, m, y m que es una constante que se llama, que le hemos llamado, ¿cómo? Pendiente. Pendiente. Ok. Y esa pendiente, ¿se acuerdan, por ejemplo, que me decía cuál es el precio de un artículo, cuál es el costo variable el costo unitario de ese artículo? ¿Sí se acuerdan de esa parte? Sí. Bueno, entonces, si yo derivo eso, me va a quedar la constante. ¿Qué quiere decir? Cuando yo vendo o produzco, tanto el costo variable como el precio del artículo no va a cambiar.
Eso es lo que me dice únicamente. Pero cuando nuestras funciones son en segundo, tercero y cuarto grado, el valor de esa, vamos a llamarle pendiente, que si es una pendiente, ¿sí? El valor de esa pendiente va a cambiar de acuerdo de cuánto valga X. Entonces, cuando yo hablo de un ingreso promedio, por ejemplo, y fueron 10 ventas las que hice, quiere decir que yo dije, bueno, el ingreso de la primera venta fue tal valor, el segundo tal valor, así hasta el 10, lo sumo y lo divido entre 10. Y entonces, ¿qué es lo que me da eso? Un ingreso promedio. Pero eso no quiere decir que ese ingreso promedio sea exactamente, ¿sí?, el precio de venta, sino que es un promedio nada más. Es como si yo les digo, fíjense que mi promedio es de 8. ¿Qué me dirían ustedes o qué pensarían de mí? Bueno, se los pongo más fácil. Mi promedio es de 10. ¿Qué piensan al respecto? Pues que sí estudia, Que si estudia, ¿qué más? Pues que sí entendía al menos, ¿no? que sí hace la tarea, Que si hago la tarea, que si hago las evidencias. Muy bien, chica. Y si yo te hubiera dicho, es que saqué 5. pues que no hace nada. Ah, no, tampoco. La mitad. No hace nada. Ay, qué mala eres. ¿Así calificas a tus compañeros? No, chica, algo hicimos. 0, entonces sí, no hizo nada. Bueno, es un buen Pero punto. bueno. Pero fíjense cómo un número, ¿sí?, estamos generalizando. Y si yo te dijera, pero es que llevaba 10 materias, ¿qué pensarías que me pude haber sacado en cada materia? ¿Qué número? Un 5. Pues un 5, ¿no? Lo mismo sucede aquí. A lo mejor saqué un 10 en una y un 0 en la otra, pero mi promedio es 5. ¿Qué es lo primero que pensamos? Ay, pues qué floja, ¿no? Sin pensar de que yo saqué 10 en una y 0 en otra. Mi promedio es 5. Entonces, cuando yo hablo de un promedio, pues estamos hablando de que ese número representa en general, sí, es como un resumen de lo que yo obtuve. Por eso, cuando me pides la calificación total, digamos, yo tengo que multiplicar mi promedio, que es este, por el número de materias que obtuve, que podría ser el ingreso promedio por el número de unidades vendidas. Y entonces ya tenemos nuestro ingreso. Aquí ya no se multiplica. ¿Por qué? Porque me dice, si das ingreso promedio y quieres el ingreso, se multiplica para hacerlo total y no se deriva. ¿Hasta allí vamos bien, chicos? Sí, profesor. Ahora fíjense, el ingreso promedio es este. 8x cuarta más 5x cubo más 2x cuadrada menos x más 1. Calcular la función de ingreso marginal sería, ¿sí? En primer lugar, tengo que multiplicar, ¿sí? ¿Por qué? Porque me estás dando ingreso promedio, ¿estás? Y me pides el ingreso marginal, no el ingreso promedio marginal, sino me estás pidiendo el ingreso marginal. Se multiplica para hacerlo total y se deriva. Entonces,
Vamos a ver acá. En este caso, tengo mi ingreso promedio, lo multipliqué para hacerlo ingreso total y ya teniendo mi ingreso, nada más derivo. Ahora sí, vamos a hacer aplicaciones para que vean cómo se utiliza. El siguiente me dice, el gerente del Departamento de Ventas de Industrias RACR ha determinado que la demanda de su producto principal es P igual a menos 0.04x más 28 sobre 4, donde P representa el precio por unidad y X el número de unidades ofrecidas a ese precio. Determinar la función ingreso marginal. Como me estás dando me estás dando demanda, fíjense que aquí me está diciendo la función demanda y me pides el ingreso marginal, eso no está en nuestro cuadrito, pero lo que sí está es que si yo quiero el ingreso marginal, me debes de dar la función ingreso. Como me diste demanda, no me diste el ingreso promedio, perdón. Como me diste el ingreso promedio marginal, ¿qué voy a hacer? Primero lo multiplico para hacerlo ingreso. No, perdón. Acá. Estaba yo mal en la diapositiva. Lo que me diste fue demanda y yo necesito ingreso para hacerlo ingreso marginal. ¿Qué vamos a hacer? En este caso sería P por X. ¿Por qué? Precio por cantidad es igual a ingreso. Y ahora, al multiplicar, antes de integrar, bueno, quiero simplificar mi función. ¿Por qué? Porque veo que estos dos son múltiplos de 4. Entonces, al dividir entre 4 me queda menos 0.01x cuadrada más 7x. 28 entre 4 son 7 y 0.04 entre 4 me queda 0.01. Una vez que ya tengo esto, que ya tengo mi ingreso, ahora sí lo derivo. Y entonces, esto es lo que me va a dar el ingreso marginal. ¿Hasta aquí vamos bien? Y ahora sí, aquí les pido mucha atención, porque de los otros grupos no se imaginan cuánto me han preguntado esto. Ahí es donde veo sí, que se conectaron y se volvieron a dormir. Y es allí donde veo yo eso. Dice, Fábricas RACR tiene como función demanda P es igual a menos 0.2Q más 326. Fíjense cómo aquí mi demanda es lineal, ¿sí? Donde P representa el precio de Q unidades. Además, presenta la siguiente función de costos, donde P representa el precio y Q las unidades. Además, presenta la siguiente función de costos. Costo es igual a 3Q cuadrada más 35Q más 250. Se quiere obtener la función de ingreso marginal, costo marginal y utilidad marginal, evaluando para 10 unidades. Me voy a quedar hasta la función de ingreso ahorita, primero. Dice, demanda. ¿Qué tengo que hacer con la demanda para convertirla en ingreso? Multiplicarla por Q, ¿no? Multiplicarla por Q, muy bien. Y entonces ya me queda mi función de ingreso. Ahora, esta función de ingreso, ¿qué tengo que hacerla para hacerla marginal? Derivar. Derivar. Nada más. Y allí me quedaría. Pero fíjense, por favor, y esto es lo más importante del ingreso marginal. Digo, bueno,
de todo lo marginal, que es allí donde se me confunden un poquito. Me dice, calcule primero el ingreso marginal de 10 unidades. ¿Qué es lo que tenemos que hacer allí? Como ya tengo mi función de ingreso marginal, donde veo Q, ¿sí? Entonces, lo sustituyo por 10. En este caso me queda 322 pesos. ¿Qué implica esto o qué quiere decir esto? O sea, mi definición de ingreso marginal, ¿se acuerdan de ella? Ingreso marginal es el ingreso adicional que se obtiene al vender una unidad más de un producto o servicio. Ahí está mi definición. ¿Sí? Me dice, lo que yo voy a obtener por vender un producto más. O sea, ¿cuál sería mi producto más? Pues la unidad 11. ¿Sí? Sí. Sí. Y entonces quiere decir que esto es lo que voy a recibir por vender la unidad 11. ¿Sí? Si yo quisiera calcular el ingreso marginal de 11, sustituyo aquí, a ver, menos 0.04 por 11 más 326. 321.4.6, perdón. 321.6. ¿Se fijan cómo si yo quisiera aquí la de 11, ¿sí? Dices, oiga, pero aquí salió 322, sí, porque a la hora que yo calculo la de 11, realmente lo que me estás dando es el ingreso marginal, o sea, lo que voy a recibir yo por vender la unidad 12. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Cuando tú me das un valor para calcular, yo tengo que evaluar con el valor que me das. Sin embargo, la interpretación es para el siguiente artículo o el siguiente servicio. ¿Sí nos va quedando claro esto, chicos? O sea que nos podrían preguntar de una unidad en específico y pues si tuviéramos el valor, podríamos saber cuál es para sustituir, ¿no? Ok. Haz de cuenta que yo que te hubiera dicho para 25 unidades. Haces tu cálculo con 25, pero lo que tú estás calculando realmente es cuánto te va a ingresar si tienes 26, si vendes 26 unidades o la unidad 26. ¿Te acuerdas que decíamos, el problema aquí es que conforme tú vas, cuando tú tienes el concepto marginal, es porque tienes y va cambiando, es porque tienes una función que es de segundo, tercero, cuarto, quinto grado, o el que sea. ¿Sí, corazón de melón? Entonces, en cada punto que yo calcule, mi ingreso va a ir variando. No es lo mismo cuando tienes la manera lineal, fíjate, aquí en esto, en la demanda, esta es una ecuación lineal, la demanda, aquí arribita, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Por cada, como estamos hablando del precio, ¿sí? Por cada artículo de más que yo venda, ¿qué le va a suceder? Pues el precio va a bajar, ¿sí? ¿Por qué? Porque me está diciendo menos 0.2.
Pero ¿cuánto va a ir bajando? Ah, pues precisamente 0.2 centavos, 20 centavos. Eso es, por cada artículo más que yo tenga, va a variar 20 centavos. Sin embargo, en el marginal, ¿sí? Cuando tú tienes el ingreso, aquí tienes el ingreso. Si tú calculas el de 1, ¿sí? Va a tener un ingreso. Pero si calculas el de 2, el de 3, el de 4 y así le sigues, vas a ver que ese ingreso no crece constantemente o con una constante, como aquí la demanda. Aquí la demanda baja o sube, depende. Si baja 20 centavos, ¿sí? Por cada peso que tú le aumentes al precio. En el ingreso, ¿sí? Cada vez que tú aumentes una unidad, tu ingreso va a ir cambiando, o sea, no va a crecer. Haz de cuenta, si vendes 1 y te sale 5, y vendes 2 y te sale 7, tú puedes decir, bueno, se va a incrementar 2 pesos cada unidad. Pero ¿qué pasa con la 3? Ahora nada más fue de 1.80. ¿Sí? Entonces, si tú te fijas, ese crecimiento no es igual para cada vez que aumentas una unidad. Entonces, lo que está haciendo aquí este ingreso marginal es decirme cuánto voy a recibir de ingreso por el producto 11. O aquí, vámonos al costo. Si yo derivo el costo marginal de la unidad 11, va a ser de 95 pesos. Pero ¿qué pasó? Yo la tengo que calcular como 10 porque es la información que tengo y además, por definición, me está diciendo que el costo marginal es el costo que voy a tener por producir una unidad más. Si yo calculara el de 11, ¿sí? Sería 6 por 11 son 66, ¿no? Más 35, ¿cuánto nos da? 101. 101, ¿sí? ¿Qué quiere? Y si fíjate, ¿qué estamos diciendo aquí? Por el artículo 11, yo ahora voy a recibir 101. ¿Y qué está haciendo esto? Me está simplificando el realizar muchísimas operaciones para calcular en sí cuánto me costaría el artículo 11 o 12. Siempre que nosotros calculamos un marginal, lo calculamos para el número que nos dan, pero representa el ingreso, el costo o la utilidad de un artículo más. ¿Sí? ¿Sí nos va quedando más claro? Sí. Sí. Ahora, fíjense, también me están pidiendo utilidad marginal. ¿Qué necesito hacer primero? Yo no puedo derivar si no tengo la función que quiero. Si me estás pidiendo la derivada de la utilidad, ¿qué necesito tener primero? Pues la función utilidad. Y esa sería ingreso menos costo. Lo primero que tengo que hacer para calcular la utilidad, si es que no me diste la función utilidad, tengo que restar los ingresos de los ingresos le quito el costo. Y entonces, así obtengo mi función utilidad. Y ahora sí la derivo. ¿Qué me está diciendo esto? Que si yo quiero saber qué utilidad voy a recibir por la unidad 11, van a ser
227 pesos. ¿Sí, jovenazos? Sí. Sí. Profe. Ahora fíjense, aquí ya llevan su evidencia 20 y su tarea 10. Todo esto es lo que va a venir en el examen, ¿sí? Mañana, pues ya saben que no hay clases, pero vamos, el jueves lo voy a dedicar a dudas específicas. Por favor, si pregunto dudas, no me vayan a decir, espérame, déjeme buscarla. Ya lleguen pongan un clip, pongan un señalizador, lo que ustedes quieran, a sus dudas, para que sea directo, ¿no? Sí, profesor. Sí, profe. Digo, de todas maneras, yo en un ratito, terminando mis clases, les subo todas las evidencias, al menos, y las primeras tareas. Y mañana, en la tardecita, les subo las otras tareas, para que ustedes vayan viendo qué hicimos, cómo lo hicimos. Y si hay algún error de mi parte, pues ya nada más me avisan para corregir. ¿Ok? No les puedo desear que descansen. Bueno, sí, descansen los que ya hicieron todo su trabajo y les queda poquito. A los demás, pues, ¿qué les puedo decir? Van a tener que talachar. Pero bueno, que pasen un buen día, chicos. Y nos vemos el jueves para sus dudas. Sí, maestra, gracias. Sí,